Las medidas despertaron la movilización indígena y también se desató el caos. El agotamiento llegó a los 11 días y el gobierno cedió en su plan económico. ¿Ecuador podrá construir el diálogo? En estas semanas Ecuador cambió para siempre. El gobierno no pudo defender con uñas, dientes y hasta con injustificados excesos unas medidas económicas que años atrás votaban presidentes. El movimiento indígena recuperó la fuerza de los 90 y se tomó las calles de Quito. Pero el caudillo, que más los persiguió, quiso tomar ventaja de su paralización. Los líderes políticos y sindicales interpretaban la realidad desde la calculadora electoral y la sociedad no pudo asimilar el fin de la gasolina barata, porque las protestas, los saqueos y el vandalismo nos pusieron al borde de la ruptura. ¿La reconciliación es hoy el sendero de lo políticamente correcto? Lo veremos enseguida. Hoy nos acompañan Auqui Tituaña, alcalde de Cotacachi y dirigente indígena. Alfredo Negrete, director del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Universidad de Ecotec, articulista. María Paz Gervis, decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad SEC. Y Fernando Carrión, académico de Flaxo, ex concejal de Quito y actual asesor de la Alcaldía Metropolitana. Gracias por acompañarnos este domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar del paso indispensable que la sociedad ecuatoriana en su conjunto debe dar para superar esta etapa de bloqueo y confrontación, así como definir los temas que como país nos surge abordar. Claudia Roura nos habla de este punto de inflexión. Pocas veces en la historia reciente una mesa de diálogo ha despertado tanto interés. El gobierno y las organizaciones indígenas discuten en este espacio la manera de optimizar el subsidio a los combustibles, luego de que por 11 días el país convulsionara en una protesta social con una inusitada violencia, duramente reprimida por la fuerza pública. El domingo 13 de octubre, tras el agotamiento nacional por el bloqueo en las calles, el toque de queda, las amenazas desestabilizadoras contra la democracia, llegó el diálogo, que aún se muestra frágil. A la dirigencia política en Guayaquil y a la de Quito desbordada por el ataque y sin una cohesión social les resultó complicado entender la magnitud del ajuste económico que defendía el gobierno y la reacción radical de una dirigencia indígena que sacudió al Estado. La justicia tendrá que investigar quiénes en realidad estuvieron detrás de una supuesta conspiración, mientras que la sociedad espera que de este diálogo germine un acuerdo nacional. Carlos, empiezas el debate. Gracias, Claudia. Alcalde Tituaña, bienvenido. Tal y como se dieron las cosas, ¿este proceso de diálogo nos permitirá un proceso real de reconciliación? Bueno, si ponemos todas las cartas sobre la mesa, si pensamos en el presente y el futuro del país, y la construcción de una democracia práctica, verdadera, real, que no existan los intereses de grupos económicos, que no existan las presiones de organismos multilaterales como el FMI. Yo creo que se puede. Las mesas de diálogo, ante todo, tienen que ser un espacio de encuentro, de conocimiento, de reconocimiento, de valoración de los actores y obviamente tomar las medidas más sensatas que el país necesita. Yo siento todavía que ese diálogo no cuaja porque todavía hay radicalismos del sector indígena y también del gobierno. ¿Cómo entender ahí? Aunque bueno, el gobierno ha tratado un poco de ceder. Bueno, el gobierno obviamente se demoró mucho tiempo en sentarse a la mesa de diálogo. Inclusive yo fui partidario de que sea el gobierno el que dé la cara frente a la crisis y también la idea de desde los movimientos sociales y el movimiento indígena también se radicalizaron en torno a la derogatoria de la medida por la escalada de la agresión y de la represión. Entonces todo esto pues sí, hay que hacer un análisis muy integral. Todos tienen que ceder. Todos ahí tenemos que ceder, Bien. indudablemente. Doctor Negrete, ¿en estas mesas estamos representados todos los ecuatorianos? Este es uno de los problemas que se presenta en este momento en el Ecuador, porque realmente lo que estamos no es un acuerdo ni una concertación, estamos en un statu quo, en la cual todos ganamos algo, quizás muy poco, cesar el enfrentamiento
cesar la confrontación, acordar una mesa de diálogo, y aquí vienen las exigencias. Una mesa de diálogo puntual. ¿Por qué? Porque está dialogando un gobierno que es representativo del pueblo ecuatoriano, una de las funciones del Estado, y por el otro lado está un sector de la comunidad nacional, no está toda la comunidad nacional. Y una cosa que sí preocupa por la trascendencia y por lo que hemos sufrido en estos días, es que otras funciones del Estado, las funciones como la legislativa y judicial no estén. No estoy llamando ni a la Fiscalía General ni a la Contraloría, tiempos tendrán ellos para sus tareas. Pero queremos dar un frente gubernamental y estatal. Lo que ha pasado es muy serio y encontrar una salida va a ser un poco difícil. Por lo tanto, restringamos nuestras expectativas puntuales. Se lanzó un decreto, se protestó, se resistió y se logró que ese decreto sea derogado por otro, en el cual se incluye la reforma, debo suponer, técnica y puntual. Esa palabra puntual. Esta no es una mesa abierta para comenzar a tratar toda la problemática nacional. Hay otros espacios para esto. En este momento, mientras más rápido, más puntual, creo que nos vamos a aliviar de la crisis que hemos soportado. Pero María Paz Gervis, a mí más bien me parece que el país siente que esta mesa de diálogo podría funcionar como un espacio de concertación. Y me preocupa lo que dice el doctor Negrete, que debería ser muy puntual, hablar solo del tema de subsidios. ¿Cómo mira usted eso? Buenos días, Carlos. Buenos días a quienes nos escuchan. Yo coincido en términos de que esta puede ser una oportunidad. Sin embargo, no creo que la mesa de diálogo. Creo que la mesa de diálogo responde a algo muy coyuntural, algo muy álgido, donde ha generado, por un lado, ha dado unos ciertos niveles de tranquilidad, pero sobre todo también exacerbado muchas diferencias que tenemos como ecuatorianos. El diálogo como tal, ¿esta mesa dice usted? Por supuesto, no porque el diálogo exacerbe, sino porque la mesa de diálogo y los resultados son fruto de los hechos que ya todos conocemos, semanas de enfrentamiento, y que mal podríamos afirmar que es algo que pasa en estos días, algo que se desarrolla ahorita. Es algo, como podríamos decirlo, la punta del iceberg, ¿no es cierto? Es quizás esta crisis lo que viene a detonar diferencias profundas que tenemos como sociedad ecuatoriana y diálogos que no precisamente se dan en una mesa. Pero es peligroso eso. Por supuesto que es peligroso, pero aquí también va en los términos de la responsabilidad y la seriedad que cada uno de nosotros como ciudadanos asumamos esta coyuntura para repensar en un nuevo momento para el Estado ecuatoriano. Y está bien que, como decía el doctor Negrete, en esta mesa de diálogo, él dice, no está representado todo el país, está representado el Estado, y que debería ser más amplio, y está representado un sector muy importante del país, pero no todo. ¿Eso está bien que se maneje así la mesa de diálogo en este tema puntual? Es un poco en lo que ha derivado. No me atrevo a decir si está bien o está mal, creo que es lo que pasó. También tenemos que recordar, con temor a ser un poco legalista, pero que cuando está el gobierno ecuatoriano nos representa a todos y a todas, inclusive aquellas personas, yo no voté por tal presidente o tal diputado, pero el rato que está el gobierno ecuatoriano, esos sí son los legítimos y oficiales representantes de la ciudadanía. Ergo, yo como ciudadana estaría ahí representada. Pero creo que un poco quienes están sentados en la mesa de diálogo responde a la coyuntura, y las crisis muchas veces deben salir de esta forma. Pero yo creo que la mesa de diálogo no es la única salida. Es el momento. La salida vendrá después con lo que construyamos. Pero Fernando Carrión, da la sensación de que este proceso de diálogo podría tapar una falencia tan grande que tuvo el gobierno en los meses anteriores de no haber dialogado con muchos sectores. Muchos le critican que se volvió un gobierno de élite, de empresarios. Y ni siquiera esos empresarios que están en contacto permanente con sus empleados, con la gente que trabaja en agricultura, no pudieron transmitirle esa desazón que ya existía. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer frente a esta mesa? A ver, dos cosas. A mí sí me llama poderosamente la atención que se negocie después de las medidas y no antes de las medidas. Si se hubiera establecido un acuerdo exclusivamente con los transportistas, probablemente lo que hemos vivido estos 12 días no hubiera ocurrido. Una segunda cosa que me parece que es importante, no se trata de resolver exclusivamente el tema del déficit del presupuesto. Nosotros estamos con una crisis económica muy fuerte. El crecimiento de la economía está a la baja. El riesgo país está incrementándose de una manera impresionante. El Diario de Comercio en estos días nos ha dado información respecto del desempleo, sigue creciendo. Pero no solo eso, otro de los grandes problemas que hemos visto en estos días es una polarización entre dos polos francamente muy débiles. Por un lado está el presidente de la República, que yo diría no tiene partido político, y por otro lado entró a estas medidas con alrededor de 18-19% de aceptación. Y en el lado opositor lo que tenemos es una fragmentación impresionante
que lo que nos muestra es que esta es una polarización con polos muy débiles. ¿Cómo negociar en ese contexto? Se trata de negociar exclusivamente el decreto presidencial que nos llevó a esta situación, o negociar, por ejemplo, el tema de representación política en el país, el tema de la crisis económica del país. El tema pero ya había una mesa, pues, de Fernando, la del vicepresidente. Pero no ha salido nada. ¿Y no valdría repotenciar eso? O sea, yo creo que este es el momento de encontrar esas salidas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos tenido en estos días? Unas formas de violencia inéditas. El vandalismo. A mí me da la impresión que el vandalismo básicamente es una expresión del problema económico que estamos teniendo del desempleo. ¿Por qué? Porque en estos momentos, lo que nosotros vimos en Guayaquil, sobre todo los 2 primeros días en Guayaquil, gente del suburbio robando a gente del suburbio. O sea, pobres robando a pobres. Y hemos visto asaltos a tiendas, a comercios, gente llevándose televisores, que yo diría que muchos de ellos son básicamente gente que aprovechó de las circunstancias y que no estamos entendiendo perfectamente bien que eso proviene de una crisis social. Ok, con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este debate, Ecuador y la cultura del bloqueo. No se desconecte. El desafío del presidente Moreno desde el inicio fue sanear la economía y su profundo bache fiscal que ronda los 5.000 millones de dólares, así como reactivar la producción. Pero en estos 2 años y 5 meses, el gobierno no mostró claridad en el programa que quería impulsar. Claudia. Carlos, hablemos de los 5 momentos de la agenda económica. En octubre del 2017, Moreno presentó sus primeras medidas con el ministro Carlos de la Torre, quien comulgaba con la Revolución Ciudadana. Su receta fue elevar el impuesto a la renta, mayores tasas y aranceles, eliminar la ley de plusvalía. En ese momento, Moreno descartó lo que para él era una medida impopular. Escuchemos. Para cumplir con nuestras metas económicas, no vamos a incrementar los precios de la gasolina, el gas, el diésel, la electricidad, ni tampoco a subir el IVA. Entonces, no hay, como se decía, tal paquetazo, y menos aún para los pobres. El sector empresarial cuestionó ese plan y en noviembre Moreno retrocedió. El segundo momento comenzó en marzo del 2018 con el acercamiento al sector empresarial. Salió de la Torre y entró María Elsa Viteri, exministra de Correa, quien propuso ahorro en el gobierno central, mejorar la recaudación de impuestos y por primera vez se habló de remisión tributaria. Viteri fue reemplazada a los 2 meses por Richard Martínez del sector empresarial. Impulsó la ley de fomento productivo con la remisión tributaria a varios sectores y se transparentaron las cifras de endeudamiento superiores a los 50.000 millones de dólares. Los recortes de noviembre del 2018 causaron las primeras protestas de las universidades. El tercer momento llegó en febrero del 2019, al firmarse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales por una línea de crédito de 10.000 millones de dólares. Se planteó la necesidad de una reforma laboral. Pese a los avances fiscales del sector productivo, cuestionó el estancamiento de la economía. El cuarto momento comenzó el 1 de octubre, con el anuncio de eliminar el subsidio a los combustibles y una reforma tributaria para eliminar el anticipo al impuesto a la renta y rebajar el ISD. También se exigió a las empresas una compensación por 3 años. Se abrió un amplio portafolio de ayuda social, así como una reforma laboral y ajustes para los trabajadores del sector público. Este plan quedó fracturado por la mayor protesta social de los últimos 10 años, donde ahora se incorpora la dirigencia indígena. Carlos, ¿habrá una nueva oportunidad para la economía? Bien, doctor Negrete, sin puntualizar cuál medida fue buena o cuál mala, lo que vemos es que ha habido una metamorfosis del gobierno y quizás eso explica la falta de entendimiento de la sociedad de por qué Moreno cambia tanto en el manejo de la economía. Yo estimaría que cambia tanto porque carece de un sustento político adecuado. Es imposible gobernar un país como el nuestro solamente con un modelo económico, con una estrategia y un objetivo económico. Necesitamos un sustento político y un sustento social. Si cogemos una vía sin estos 2 pilares básicos de la organización social, es probable que suceda lo que ya sucedió. Y sobre lo que ya sucedió es importante algo.
este statu quo que lo llamé al principio, entre el gobierno, porque hay que puntualizar los actores, entre el gobierno y la comunidad indígena, es una oportunidad interesante de que en Ecuador muchos caminos tienen que ser compartidos y transitados de conjunto. Pero en cambio usted decía que esta mesa de diálogo debe ser muy puntual. Más bien debería ser la oportunidad como para abrirnos, pues. A ver, puntual sobre gasolina y combustible. Ya. Oportunidad para pensar en el Ecuador y en el Ecuador político y en los próximos gobernantes bajo un esquema de concertación como han existido en otras sociedades, incluso en la nuestra. Yo pregunto a los historiadores, ¿hubo o no hubo una concertación política el 28 de mayo de 1944 cuando todos los movimientos de la izquierda hasta la derecha se reunieron para derrocar un gobierno y traer al doctor Velasco Ibarra? Fue una gran concertación política cuyos efectos se prolongaron hasta 1961. Y otra que no nos olvidamos, la concertación cívico-militar a raíz de las dictaduras, que convocó al Poder Civil, no una asamblea constituyente, pero hubo un acuerdo. Y el acuerdo duró por muchísimos años. ¿Y el acuerdo por la paz? Y el acuerdo por la Bien. paz, todos los vimos. Perfecto. Disculpe, le interrumpa. Fernando Carrión, ¿la sociedad ecuatoriana no dimensiona la magnitud de la crisis económica? Por eso es que vemos a este Moreno que da bandazos, que trata de buscar medidas contradiciéndose en algunos momentos. Sí, a mí me da la impresión que eso es lo que ocurre. Si nosotros comparamos con el fútbol, estamos analizando el gol y no las consecuencias que produjeron ese gol. Es decir, la defensa de un equipo y el ataque del otro. A mí me parece, como estaba señalando hace un momento, que hay una crisis económica profunda, pero muy profunda, que no se resuelve con subir o bajar los combustibles. Hay una crisis política, pero impresionante, 276 organizaciones políticas. Este proceso de estos 12 años licuó todas las opciones de candidaturas para el 2021. Yo en esto no soy muy optimista, más bien soy pesimista. Yo creo que el gran elector que va a empezar ya prácticamente la campaña a principios del próximo año va a ser la violencia. Y hoy día la violencia tiene tres dimensiones. Una primera, que es básicamente el racismo. El racismo se ha instalado con una fuerza impresionante. En segundo lugar está la xenofobia, que es producido principalmente por el tema migratorio. Y en tercer lugar, el regionalismo. Hoy día, por ejemplo, ya se habla en el país de federalismo. ¿Por qué? Para que los unos se queden allá en el páramo y los otros nos quedemos aquí con el mar, los camarones y tal. A mí me parece que no entender realmente lo que está pasando en la sociedad, por lo menos en estas tres dimensiones, económica, política y social, nos puede conducir a una cosa absolutamente alcalde preocupante. Intidoña, a mí sí me parece que para bien o para mal, y pese a todos los errores que pudo haber cometido el gobierno en manejar el tema de los subsidios, yo creo que de esta mesa, como dice el doctor Negrete, sí debemos salir con un consenso sobre los subsidios, porque dejar ese tema para que sea motivo de campaña electoral, de politiquería, los próximos gobiernos, creo que es irresponsable. Y ahí yo creo que la dirigencia indígena sí debe entrar en una suerte de reflexión nacional. Se dice el movimiento indígena representa los intereses del país. Entonces debería tener un plan el país y decir, bueno, casi nos matamos esta semana, ¿por qué no definimos ya un tema de subsidios? El que mejor nos convenga. Bueno, yo no comparto con la idea de que existe un status quo entre los dirigentes indígenas y el gobierno nacional. Las circunstancias obligó a sentarse. El gobierno está representando a sectores económicos. Les vimos claramente a Nebot, les vimos claramente a Lazo y claramente a Bucaram. Entonces, estos cuatro personajes están aplicando políticas muy de corte neoliberal y obviamente eso está generando esta respuesta. De tal manera que tampoco se ha atribuido el movimiento indígena a la representación total del país. Así lo han dicho, Pero la participación fue diversa. Hubo población mestiza, hubo burócratas en el paro, hubo algunos empresarios que apoyaron con insumos, con alimentos, con medicamentos. Todos estábamos descontentos. Algunos, como el ministro de Economía, pone el ejemplo de que el auto de $40,000 no es justo que consuma un diésel muy barato. Es un ejemplo de una minoría. La mayoría de compañeros indígenas, mestizos, afros, gringos que viven también ahora en Ecuador,
se preocupan por el alto precio de la movilización. Pero y del deberíamos, transporte. ya, independientemente de cuál sea la fórmula, porque no la vamos a resolver nosotros, ¿cree usted que de esta mesa sí debemos tener un consenso sobre el tema subsidios de aquí para los próximos 20 años quizás, para no volver a vivir este tema? ¿Por qué pasa esto? Porque no se transparentan las cifras en el país. Yo fui a título personal, inclusive el que propuso una medida de reducción de esta alza de los combustibles y ojo, al país se le han querido tomar el pelo con el enfoque de que estoy eliminando los subsidios nada más que 40 años. El señor Moreno fue parte del gobierno de Rafael Correa, los 10 años, 6 efectivamente como vicepresidente y los 4 comía del mismo plato del gobierno de Rafael Correa. ¿Por qué no tomaron las medidas adecuadas para eliminar los subsidios? Me pregunto yo. Perfecto. Entonces ahora, con los datos sobre la mesa, discutamos el modelo de país. ¿Hay que discutir ese modelo de subsidios, por ejemplo? ¿Salir ya de este problema que nos ha arrastrado tanto? Desde luego, yo creo que en este conflicto hay dos niveles, ¿no? Por un lado, lo coyuntural, lo inmediato, es el tema económico, ¿no es cierto? Yo creo que ahí quizás somos como sociedad ecuatoriana altamente irresponsables porque nos gusta siempre echar la culpa a terceros, ¿no? Y poner nombre y apellido. Yo aquí, aunque no soy economista, pero como ciudadana considero que la culpa no tiene ni el FMI ni el gobierno de Lenín Moreno. Se le puede atribuir un poco más de responsabilidad en el debacle económico, un gobierno que estuvo ciertamente 10 años, pero tenemos que entender que este problema económico es sistémico, es estructural y que lo veamos acarreando muchísimos años. Entonces, más allá de posiciones ideológicas, de posturas, de que estemos de acuerdo o no, es tan fácil como una economía doméstica. O hay plata o no hay plata. Y si ya no tienes dónde endeudarte y simplemente no te alcanza el sueldo para cubrir los gastos, va a llegar un día en que te despiertas y no se cubren los gastos. Entonces, en esa medida, esto entiendo yo como lo coyuntural y lo inmediato. Sin embargo, en la línea de lo que Fernando afirmaba, se ha puesto en evidencia, a mi modo de ver, muchas diferencias profundas de la sociedad ecuatoriana que no han sido resueltas y creo que ese sí es el momento en que tenemos que enfrentar y eso no va en una mesa de diálogo. ¿Le parece si eso tratamos en el próximo bloque? Seguro. Sí, nos vamos a un corte comercial. Las jornadas de protestas en Quito y el resto del país nos dejaron un Ecuador roto. 8 muertos, más de 1.000 heridos y cuantiosas pérdidas económicas. Luego del corte continuamos con el análisis aquí en Políticamente Correcto. Las protestas nos dejaron un país herido, 8 muertes que jamás se recuperarán, más de 1.000 heridos y una sociedad confrontada. La violencia se desbordó por todos los lados y las pérdidas son cuantiosas. Veamos. Quito resistió 11 días de protesta. En el centro histórico medían fuerzas los manifestantes con los policías. Del un lado tapados las caras con palos y piedras, del otro con toletes, gas lacrimógeno, tanquetas y agua. A nombre de dispersar a los manifestantes, la fuerza pública se excedió en muchos casos. Por redes sociales circulaban videos de fuertes agresiones y se denunció la detención irregular de 80 jóvenes en el GIR y la de ciudadanos extranjeros. Se agredió al personal médico y también a las ambulancias. Cuando la marcha indígena del 9 de octubre se desmarcó del vandalismo, fue pacífica, pero luego hubo agresiones que siguieron en el Parque de El Arbolito. Esa noche cayeron bombas en las universidades y en la Casa de la Cultura, que eran centros de acogida. Los policías recibieron agresiones de los manifestantes. Uno fue quemado por una bomba molotov. Otros soportaron el impacto de los petardos y las piedras. 202 fueron secuestrados. El sábado 12 fue el día más grave. El país amaneció bloqueado y llegó el toque de queda. Cuando se dio el diálogo, el costo ya era alto. Según la Defensoría del Pueblo, 8 personas fallecieron, 5 por directa confrontación con la policía. Daniel Chaluisa y Marco Otto cayeron del puente de San Roque mientras huían de la policía. En El Arbolito murió José Chaluisa, de Cotopaxi, por asfixia y arrollado. Inocencio Tucumbi por el impacto de una bomba lacrimógena y Abelardo Vega, quien había sido atropellado por un patrullero. 1.507 heridos fueron atendidos. Y la prensa hostigada desde el primer día. Gritos y consignas en contra, bombas, golpes, empujones, piedrazos. 127 periodistas agredidos y 16 medios afectados. 1.192 personas fueron detenidas a nivel nacional por actos vandálicos como saqueos y destrucción de la propiedad privada.
Los pequeños negocios del arbolito lo perdieron todo. También se destruyeron plantaciones agrícolas y se asaltó una fábrica de lácteos. Las pérdidas en el sector productivo superan los 1.600 millones de dólares. Se podría seguir sumando, pero lo cierto es que en esta protesta todos perdimos. Así es, todos hemos perdido. María Paz Gervis, ¿cómo podemos avanzar en una reconciliación nacional si lo que se viene son procesos de investigación, acusaciones, juicios, descubrimientos? Y tal como está nuestro tejido social, ¿cree que podamos resistir? Yo tengo la esperanza de que sí, porque si no pensaría eso, creo que ya hay que colgar las botas y a buscar a dónde irnos, y quienes estamos convencidos que no solo nacimos aquí, sino que somos ecuatorianos por convicción, por responsabilidad, creo que hay que asumir una ciudadanía, y ese asumir la ciudadanía viene desde los distintos espacios, ¿no? Yo puedo hablar desde la docencia universitaria, creo que ahí tenemos un reto inmenso, que es no formar solo profesionales, sino formar ciudadanos y ciudadanas, y eso podemos hacerlo cada uno en nuestro espacio, ¿no? En los roles que tenemos, yo como madre criando guaguas, en la relación con el vecino. Si me permite, yo creo que la nota periodística hace mención a lo que yo decía. Tenemos que romper mitos en nuestra sociedad. Escuchamos con frecuencia que los ecuatorianos somos una sociedad tranquila, no somos violentos. Es mentira. Los ecuatorianos somos una sociedad profundamente violenta. Nos interrelacionamos violentamente desde el lenguaje que utilizamos. Vimos que durante el régimen de Correa, que fue un gobierno profundamente dominante, autoritario y todo lo que ya conocemos, estábamos súper callados. Tenemos un poquito de libertad, apenas podemos, y vemos que el odio es entre clases sociales, somos racistas, somos una sociedad machista, somos una sociedad xenófoba. Y todo es de doble vía, ¿no? Por supuesto, no es que es de un lugar a otro. Presentamos, vemos los niveles de odio hacia la prensa, donde también creo que es importante asumir un reconocimiento con transparencia, con honestidad intelectual, y desde ahí pensar y proyectarnos cuál es el país que queremos, cuál es la sociedad que podemos construir. Y ahí, ¿cuál debe ser el reto, alcalde Tituaña? Porque yo entiendo que dentro de este proceso de diálogo que se está asentando ahora, el movimiento indígena se ha sentido muy golpeado, y es comprensible, porque ellos también han denunciado la infiltración de vandalismo. Pero el exigir el respeto a los derechos humanos y amnistías y liberación de sus presos, que me parece que es legítimo, pero ¿hasta qué punto también llega la responsabilidad del movimiento indígena de aceptar que hubo excesos o que hubo radicalismos? ¿Cómo ser ahí sumamente equilibrados? Si queremos recuperar la paz, empezar a mejorar el funcionamiento del sistema débil de nuestra democracia, tenemos que hacer esfuerzos comunes. Las experiencias que nosotros hemos demostrado, ciertamente hay extremistas y radicales en todo lado. Yo creo que hay que condenarlos y hay que combatirlos, hay que aplicar la ley nacional e internacionalmente. Ninguna autoridad, por ser en ese momento coyuntural el representante de X institución o instancia, no tiene la inmunidad para reprimir y para ofender o insultar. Lo propio, los ciudadanos tenemos que aprender a observar la ley, a respetar también la autoridad y construir relaciones de diálogo y de paz. Por eso nuestra propuesta desde el año 96 viene cimentada en un proceso de cambios de funcionamiento de la institucionalidad. La democracia participativa que en Cotacachi construimos y se expandió al país con la transparentación del manejo de los fondos públicos, con también mensajes de solidaridad entre los diferentes actores que éramos excluidos el trato un poco discriminatorio de autoridades, se ha evidenciado que tiene un reconocimiento mundial y es posible, obviamente, conducir una sociedad pluralista, pero en paz. Perfecto. Doctor Negrete, ¿están la justicia y los políticos preparados para el baño de verdad que necesita el país con todo lo que hemos visto? Yo creo que hay que preguntar primero si están dispuestos a sentarse en una mesa. Y como ecuatorianos en general, considerar que los diálogos políticos profundos no son entre iguales, sino son entre adversarios, entre personas que han confrontado, pero que pueden hacer un momento de alto al país y mínimas coincidencias comprometidas públicamente. Hablemos casi hasta, no de un programa de gobierno, un programa económico, un programa ético, una especie de constitución ética para los próximos tiempos que se vienen, que serán igualmente difíciles. Y por favor, algo que es básico, los actores políticos
estuvieron de pantalla y nada más. Esto fue entre el gobierno y las comunidades o grupos indígenas. ¿Abandonaron al gobierno de Moreno? ¿Perdón? ¿Abandonaron al gobierno de Moreno los políticos? No se meten. Ellos se meten solamente en campaña. ¿Pero tenían que acompañar a Moreno o no tenían que Era un acompañar a proceso Moreno o a los nacional. indígenas? Esto no era un problema ideológico. Esto no era un problema ideológico. No era un problema de estabilidad, era un problema de sustento de un régimen que es democrático. Y cuando la democracia está en crisis, y usted me puso un ejemplo hace un momento, cuando el presidente Sixto Durán Ballén estaba en el momento más difícil de su gestión, en pleno conflicto, él llamó y acudieron, aunque no se dieron la mano, León Febres Cordero, Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja y creo que Fabián Alarcón. Esa fue una demostración de grandeza frente a la patria que en ese momento corría un riesgo y un peligro. Hoy los necesitamos a los políticos, necesitamos a las comunidades indígenas, necesitamos al sector empresarial. Pongámonos de acuerdo, aterricemos, por favor, nos desprendemos un momento de la ideología en lo que se puede y hagamos un programa mínimo que se comprometan los nuevos candidatos. Perfecto, bien interesante. Porque Fernando Carrillo, yo lo que siento es ahorita una sociedad más insegura, con el vandalismo supuestamente de extranjeros, de políticos, y que eso podrá ser resuelto por la justicia en las condiciones en las que está. A ver, una primera cosa, y que es muy complicada. Yo creo que en esta crisis de representación política que hablaba hace un momento, hemos entrado en una lógica de una democracia sin partidos. Y yo creo que eso es complicadísimo. En una democracia sin liderazgos. Y pongo un ejemplo. ¿Por qué en el diálogo que se planteó justamente el domingo pasado, no estuvo Pachacutic? Ellos tienen alcaldes, prefectos, representan Pachacutic es la expresión política de toda la población de pueblos originarios. Incluso, Auqui nos señalaba hace un momento que en el año 96, que fue uno de los movimientos indígenas más importantes, ahí nació Pachacutic. Y lo interesante es que no estuvo Pachacutic. Creo que Leonidas Issa es dirigente provincial de Pachacutic. Pero no se presentó. Pero como más Pachacutic. politizada que la CONAIE en este momento. ¿Para qué Pachacutic entonces? Entonces, ese es el gran problema. Estamos en una democracia sin partidos y en una democracia sin liderazgos. Y vamos a tener que aprender a convivir eso. Una segunda cosa y al respecto de la pregunta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es entender perfectamente lo que ocurrió en estos 11, 12 días, no con la violencia, sino con las violencias. Porque a mi manera de ver, existieron por lo menos 4 tipos de violencias. Una primera, que es la clásica, la típica, entre manifestantes y las fuerzas del orden. Yo creo que en este caso, y tal cual se describió hace un momento, fue bastante fuerte. O sea, policías tomados como rehenes, fuerzas armadas exactamente igual, y muertos y heridos del otro lado. Fernando, ¿podemos hablar de las otras 3 en el siguiente bloque? Bueno. Sí, vamos a un corte comercial. Este debate está en Twitter, @políticacorrecta, y en Facebook en la cuenta oficial de Coavisa. Regresamos enseguida con más de este análisis sobre Ecuador y la cultura del bloqueo. Seguimos en Políticamente Correcto. Fernando Carrillo, le había interrumpido a usted. A ver, la primera forma de violencia es esta clásica entre manifestantes y fuerzas del orden. La segunda es una cosa que apareció con mucha fuerza, la violencia vandálica, que la explicación que yo encuentro es en la crisis económica. ¿Solo en eso? ¿No en la conspiración? ¿No en el...? Una tercera forma de violencia, yo diría, ya es de carácter terrorista. Y ahí aparecen otras cosas. Por ejemplo, lo de Teleamazonas, lo de los pozos petroleros, lo de la Contraloría. Y ahí aparecen fuerzas que inteligencia tiene que trabajar. Pero estamos con una crisis de inteligencia. Se acabó con la CNI y no se sustituyó con nada en absoluto. ¿Cómo? Y la cuarta forma de violencia es una violencia difusa que hoy día es la que está predominando, que es el racismo, que es la xenofobia, que es el regionalismo. Yo creo que eso hay que entender, esas 4 formas de violencia para enfrentarlas. Y que esa última es la más grave. ¿Y Sí. cómo queda el tejido social de Quito? Cuando usted me dice terrorismo, yo siento que ese terrorismo puede estar en la ciudad. Está en la ciudad. ¿Y cómo tenemos Está que en la reaccionar ciudad. en Quito, por ejemplo, frente a ese tema? Bueno, yo creo que ahí hay que enfrentarlo primero con una Secretaría de Inteligencia. Nosotros no tenemos inteligencia. El terrorismo tiene que ser enfrentado principalmente conociendo de qué se trata, de dónde proviene. Yo aquí he escuchado miles de interpretaciones, que es el narcotráfico, que es Venezuela, que es Correa, Las FARC. que son las FARC, etcétera, etcétera.
Yo creo que con esa dispersión de formas de interpretación, hipótesis, etcétera, no sacamos nada. A mí me parece que es necesario hacer una buena investigación y efectivamente saber de dónde provino, cómo está eso operando, para ver cómo se le enfrenta. Bien. María Paz Gervis, ¿y la violencia digital? Es quizás en la violencia digital donde entra mi argumento sobre cómo asumimos la responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Entonces, evidentemente, los mecanismos de comunicación, de interacción social han cambiado y eso no es ni bueno ni malo per se, es lo que hay. Pero quizás ahí sí podemos asumir una responsabilidad en qué publicamos, en qué reposteamos, en qué afirmamos, ¿no? Quizás una de lo que sentimos en esos días de ausencia de información era cómo proliferaban estos famosos fake news, ¿no es cierto? Estas noticias que no son reales y que con lo único que aportan es escandalizar un poco más a la ciudadanía. Pero si me permite, quisiera referirme al tema de los liderazgos. Yo comparto en ausencia de líderes políticos, pero no solo eso. Si algo puso en evidencia esta crisis de estos días es que ya no tenemos líderes políticos, pero tampoco tenemos de los otros, que son igual de necesarios. Vemos que hay una ausencia de liderazgos de las élites intelectuales, de las élites empresariales, y yo me atrevo a decir también con respeto aquí que de las élites también de representaciones de movimientos sociales. No, creo que la mayoría de ecuatorianos no vimos un liderazgo, vimos unas bravuconadas, vimos que todavía persiste ese mecanismo de imposición agresivo, de chantaje que no incluye y que no propone. Perfecto. Auqui Tituaña, ¿hay un verdadero triunfo del movimiento indígena en estas jornadas? ¿O más bien ustedes, como suele suceder siempre, pasan los años y terminan reconociendo errores en este tipo de jornadas? Bueno, yo me identifico con el mensaje que dio el mediador representante de la ONU y de la Iglesia Católica. Dijeron, ceder no es perder. Y yo creo que en ese sentido era urgente si el gobierno de Moreno, por ejemplo, llevaba a la mesa de diálogo al ministro de Defensa y a la ministra del Interior. Por supuesto que era una tontería. Era una tontería, así es, grande. Entonces, se buscó el camino de superar este conflicto y retomar la calma y la paz. Ahora viene, o sea, la gran tarea de escucharnos, por favor. ¿Qué representante, aparte de Humberto Cholango en el agua, que lo manejaron como un pequeño reconocimiento, podemos nosotros creo que contar con actores profesionales del mundo quichua, shuar, guaraní, para poder aportar también a la conducción del Estado. Entonces sí hay una suerte de triunfo del movimiento indígena en este momento, de consolidación. Bueno, espero que no nos mareen, no se mareen la dirigencia. Yo estoy ahora actuando como un representante, un hijo de la nacionalidad quichua, del pueblo Otavalo Cotacachi, y como alcalde. Y en mi tarea, obviamente, de demostrar que lo que se ha hecho con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por ejemplo, fue un fracaso, de un invento de esa Constitución del 2008, pretendiendo que con mayor burocracia se está reconociendo la legitimidad de los actores. La democracia participativa que Cotacachi propone y que Auqui Tituaña fue el pionero y ahora vamos a fortalecerlo, es para un diálogo y una construcción del desarrollo local. Doctor Negrete, ¿cómo queda ese país político? ¿Cómo queda Guayaquil frente a Quito? ¿Cómo queda esa nube que mencionó Fernando Carrión al inicio del programa del federalismo como salida o solución a este bloqueo? Yo creo que el doloroso conflicto que hemos vivido, porque hay víctimas de por medio, también ha sido la oportunidad para sacarnos una falsa careta y reconocernos. Y lo principal en el reconocimiento es reconocer errores, falencias. Podemos ser regionalistas y racistas, pero callados. Es mejor que sepamos que el otro sepa que nosotros somos racistas y que hay que superarlo. Si vemos la lucha en los Estados Unidos, principió no con las enmiendas constitucionales, ni con la marcha, principió por la verdad. ¿Y cuál era la verdad en esa sociedad? Hablar de que había un racismo y había una represión de carácter racista. Así se comenzó y se logró. Falta, sí, pero se logró. El problema, la pregunta que tenemos que hacernos, y principalmente los actores políticos del 2021, ¿qué ofrecen para sacarnos la careta? El federalismo. Que lo digan. Tienen pero todo está el derecho. bien, ¿está bien pensar en eso? Que piensen, ahí estamos en una Guayaquil democracia. están pensando en eso. Bueno, que primero o es una generalización decir Guayaquil por todo. Okay. Ya. Entonces, en Guayaquil dije, no Guayaquil. No, en Guayaquil pueden pensar, otros pueden pensar de manera diferente. Rescatemos a la democracia. Tenemos derecho a expresarnos
a pensar libremente dentro de los marcos No constitucionales. tener miedo a esos debates, que son importantes. Y esa es una cosa importantísima lo que acaba de decir. Que descubrimos algo, tenemos un gran potencial de pánico acumulado. Y le digo, a pesar de que yo no me encontraba en el Ecuador, yo encontré en la sociedad guayaquileña, la cual vivo, realmente un pánico social de sectores, los unos por sus riquezas, los unos por sus propiedades, los otros por sus mercancías. Temor. No era temor a un supuesto invasor extranjero, no, era temor a nosotros mismos, a que nos dimos cuenta, en algunos momentos me dicen en Guayaquil que no teníamos gobierno. ¿Qué teníamos? Y volvemos a una facción del regionalismo muy peligrosa, al regionalismo. Lo único que nos puede salvar a Guayaquil es la alcaldía, no es así. O sea, no hay un lema, ya superado por la historia de Guayaquil Independiente, hay el lema básico, es Guayaquil por la patria, y la historia está para comprobarlo. Qué bueno, y que así sea. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Alfredo Negrete, ¿cuál es la agenda políticamente correcta que necesita el país para crear consensos? En 2 palabras, una agenda participativa de los principales actores políticos. Y al decir actores políticos, deduzco que tienen vinculación social, deduzco que tienen vinculación económica y empresarial. Necesitamos, antes de las elecciones, que exista un mínimo acuerdo nacional, que aprovechando la nefasta experiencia de las víctimas de lo sucedido, digan, si llego al gobierno esto no va a pasar, no porque voy a ser represivo, no va a pasar, es porque voy a tener la inteligencia adecuada y la racionalidad para imponer las decisiones que corresponden. Alcalde Tituaña. Bueno, yo quiero hacer un llamado al país. Si bien ha surgido brotes de racismo, de regionalismo, de xenofobia, yo creo que son la minoría. Quienes hemos crecido en estas luchas y trabajando por una sociedad democrática, pluralista, incluyente, respetuosa de los derechos humanos, somos más sin duda. Así que no temamos de dialogar, trabajemos juntos. La clase política tiene que hacer lo suyo, tiene que superarse indudablemente, pero consideramos que los diferentes sectores sociales, mujeres, jóvenes, niños, ambientalistas, empresarios, comerciantes y artesanos, podemos hacer la gran diferencia y construir un verdadero Ecuador conectado con el mundo. María Paz Gervis, ¿qué es lo políticamente correcto? Repensarnos desde la ciudadanía, cada uno a manera individual y desde los colectivos a los que pertenecemos. Y retomar el pacto, si cabe, o los compromisos con este gran pacto social que se ha visto roto y que definitivamente debemos restituirlo desde la responsabilidad y el compromiso. Fernando Carrión. Yo creo que de esta crisis que hemos vivido sale un nuevo país, salen nuevas ciudades. Y para que esas nuevas ciudades y ese nuevo país vaya por derroteros nuevos, tenemos que fortalecer las instituciones y fortalecer nuestras autoridades. Por ejemplo, en el caso de Quito, uno de los grandes problemas que nosotros hemos visto en estos días es el nivel de vulnerabilidad que tiene la ciudad. Yo creo que es hora de que trabajemos en esa estructura y no solo limpiando la suciedad que quedó de estos 11 días de paro. Y bien, estas semanas de paralización y protesta nos mostraron una de las facetas más tristes de nuestra sociedad. La polarización, el odio, el radicalismo, la violencia y el cálculo político nos destruyeron el ánimo y la voluntad. Casi explota todo el país. Pero ahora es el momento de reconstruirnos. Y para ello quizás no solo tengamos que esclarecer la verdad y exigir justicia para los desestabilizadores. La tarea más importante es que todos nosotros asumamos responsabilidades y entendamos que hay un país que en lo económico y en lo social nos necesita más allá de los radicalismos de todos lados. Hasta el próximo programa. Las escenas de violencia que vivimos en Quito y el resto del país no se pueden volver a repetir. Ecuador debe ser siempre un país de paz. Nos vemos el próximo domingo.